Hola queridos suscriptores, una vez más continuamos con otro tutorial que quiero compartir con ustedes sobre el concepto de la prisión preventiva oficiosa y compartir qué tanto ha reducido esta medida cautelar, qué tanto ha reducido el grado de actos delincuenciales. Esta ocasión vamos a comentar ¿qué es primeramente la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Primeramente, quiero adelantarles que esta medida cautelar no ha servido de mucho. Al contrario, se ha convertido en una pena adelantada para los aproximadamente 2,000 detenidos en una prisión llamados en la actualidad centros de reinserción. Primeramente veamos cuál es el fundamento legal de la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo esto en lo previsto en la ley. Veamos. La prisión preventiva oficiosa tiene su fundamento legal en el artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocido también como la Carta Magna. Esta, de acuerdo en apego a la literalidad, señala: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición o a su disposición. Cabe resaltar entonces que ninguna persona debe durar más de 3 días de 24 horas encerrado en un centro de reinserción, antes llamado también cárcel. Nadie debe de tardar más de 72 horas, esto en apego al artículo 19 de la Carta Magna. A partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, a la disposición de la autoridad judicial. El indiciado ha de entenderse o debemos de entender como indiciado a la persona de la cual se sospecha de la comisión de un delito. Entonces, la ley dice que si no se justifica, literalmente dice, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará, vean, si una persona está detenida, no puede tardar más de 72 horas, al menos que se justifique. ¿Y cuál viene a ser la justificación de una autoridad judicial para entretener a una persona detenida? La justificación le llaman vinculación a proceso. Y en esta vinculación, el delito que se impute al acusado, ahí debe quedarse expresado en esa vinculación a proceso el delito en que se impute al acusado, el lugar, el tiempo, las circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Hasta aquí ya se está justificando del por qué una persona pueda tardar más de 72 horas en, en un centro de reinserción o cárcel, pero no porque esté sentenciada. Sin embargo, entra cuando ya pasa de las 72 horas y aún no se ha llegado la fecha o la audiencia de su juicio. La persona entra, hablando católicamente, entra en un estado que no es el infierno, o sea, que no es para siempre una prisión o ya una pena definida,
pero tampoco es el cielo, o sea, tampoco está en absoluta libertad. Entonces, católicamente, podríamos equiparar a la prisión preventiva oficiosa como el limbo. Es decir, ya se le está castigando a la persona de manera adelantada. Y lo vamos a ver del siguiente modo. Ya que esta prisión preventiva oficiosa no ha servido tal como para obtener las mejorías en la reducción de los hechos delincuenciales en México. Además que esta vinculación que se deriva forma parte de una grandísima injusticia, porque aunque se está tomando como una justificación la vinculación a proceso, forma parte con esto se justifica la autoridad judicial para establecer esta pena adelantada en la que, en mi opinión, debería desaparecer. Sin embargo, estamos viendo que tiene una base legal, la muy llamada y repetida prisión preventiva oficiosa. Hace unos días, hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvieron debatiendo sobre esta temática y debieron de haber avanzado eliminando la palabra oficiosa, literalmente oficiosamente, y dejar la prisión preventiva, ya que esta es arbitraria, es contraria a los derechos humanos, atenta contra nuestra libertad personal, atenta también contra la presunción de inocencia. También está contra el debido proceso, atenta contra los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero veamos desde dónde se encuentra prevista la prisión preventiva oficiosa. En su segundo párrafo, el artículo 19 de la Carta Magna dice: el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado. Vean, esta es una de las razones por las cuales el Ministerio Público se ve en el hecho de solicitar la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuándo? Cuando no se puede garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Cuando no se pueda garantizar el desarrollo de la investigación. Cuando no se pueda garantizar la protección de la víctima. Cuando no se pueda garantizar la protección de los testigos o de la comunidad. Así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. O sea que estamos hablando de que sea un delincuente de alto perfil. Es entonces cuando el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. Aquí está la palabra. Es cuando el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. Esta palabra es la que debería desaparecer, oficiosamente. En los casos de abuso, y es aquí donde viene una serie de delitos por las cuales el juez debe solicitar esta prisión preventiva, pero en mi opinión no debería de ser prisión preventiva oficiosa, sino debería de ser
prisión preventiva justificada, porque tampoco estamos de acuerdo para que los delincuentes resulten impunes. Si hay necesidad de que alguien tenga la prisión preventiva o se le solicite la prisión preventiva justificada, que se aplique, pero no la prisión preventiva oficiosa que va contra los derechos humanos. Entonces, veamos qué dice la Constitución en nuestra Carta Magna, en donde se ve en la necesidad del juez de solicitar la prisión preventiva. Repito, en mi opinión debería de ser justificada, que haya los suficientes elementos de los que comentaremos después en este tutorial. Pero primero veamos qué dice la Constitución, en cuáles delitos aplica y en cuáles delitos no aplica la prisión preventiva oficiosa. Decíamos, la prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada a las personas detenidas en la cárcel. Uno de los delitos que amerita, de acuerdo a la Constitución, la prisión preventiva oficiosamente es el abuso sexual contra menores, la delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Quiero hacer un paréntesis aclarando que el delito de abuso sexual no es el mismo que el delito de violación, para quienes no les queda claro y que en ocasiones confunden. Estimados suscriptores, a partir de esta introducción, en base a este fundamento legal de la prisión preventiva oficiosa, quiero partir para comentar con ustedes que debería de desaparecer la prisión preventiva oficiosa y debería de permanecer la prisión preventiva justificada, porque hay una diferencia que la veremos en unos momentos. Primero, entonces, podemos ir detallando qué es la prisión preventiva en términos técnicos. La prisión preventiva, la que es conocida como oficiosa o automática, es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen grave, sin un juicio y sin sentencia. En cambio, la prisión preventiva justificada es una medida cautelar en la que con una serie de evidencias se puede concluir que la libertad del imputado implicaría un riesgo para la procuración e impartición de justicia. En esta última es en donde en lo personal mi opinión es
yo estoy de acuerdo que se solicite la prisión preventiva justificada de parte de la autoridad judicial, pero no la prisión preventiva oficiosa. Hoy en día, dicen algunas personas conocedoras de las estadísticas, que hay un aproximado de 90,000 personas detenidas en prisión preventiva, pero oficiosa. Y yo personalmente he visto, he conocido de cerca que la mayoría de estas personas son personas inocentes. Y de entre esas personas inocentes, me he percatado que la mayoría de ese grupo, que son inocentes, son personas que no cuentan con los recursos monetarios para poder llevar su caso. Me he encontrado con personas que tienen familiares, pero no tienen los recursos para contratar a un abogado. Y quienes, en el caso de los que tengan familiares, pero en quienes no tienen ningún familiar, me percaté también que en estos centros de reinserción, me percaté que hay personas que ni familiares tienen y que esta condena anticipada o adelantada para ellos ya es un hecho, ya es una determinación de terminar su vida en esos lugares. Para los que son jóvenes, la prisión preventiva oficiosa viene a perjudicarles en su vida. Decíamos, contra sus derechos humanos. Atenta contra la libertad personal, contra la presunción de inocencia, contra el debido proceso. Y si hablamos de las personas adultas, me tocó ver que hay muchas personas adultas inocentes y que están en ese lugar simplemente porque el sistema de impartición de justicia lamentablemente está rebasado. Se oye cruda, fría, esta conclusión o esta óptica, pero lamentablemente, repito, el sistema de impartición de justicia se ha visto rebasado. Y es aquí donde conviene que la Suprema Corte de Justicia entre en acción, nuevamente debatan el tema y logren quitar la palabra oficiosa u oficiosamente. Que prevalezca la prisión preventiva justificada, sí, pero que desaparezca la oficiosa, toda vez que no ha dado resultados positivos en la reducción de hechos delincuenciales o de hechos que la ley señala como delitos. Entonces, estamos frente a esta figura de prisión preventiva oficiosa, la cual coloca en desventaja a todas las personas inocentes que porque simplemente le cayeron mal a otra, son denunciados y que por no tener dinero o familiares para contratar a un abogado particular, se violan sus derechos humanos. Se violan sus derechos humanos porque el Estado inmediatamente, al darse cuenta que no cuentan con los recursos para contratar un abogado en particular, el Estado les ofrece un defensor público. Y en virtud de que los defensores públicos tienen una amplia carga de trabajo, vilmente ponen en desventaja a miles de detenidos en toda la República Mexicana, en los centros de reinserción.
hay un aproximado de 90,000 personas detenidas o encarceladas, pero tan solo con prisión preventiva oficiosa. No estoy diciendo que sea el total de los prisioneros. No, no, nada más de los que están con esta medida cautelar impuesta, llamada prisión preventiva oficiosa. De estos, hay más de 92,000 prisioneros con esta medida cautelar. Y de esos 92,000, hay personas que en su mayoría rebasan la cantidad de 2 años. Leímos en la Constitución que nadie puede rebasar, nadie en lo absoluto, rebasar más de 72 horas. Y en el último de los casos, donde son 2 años, que más adelante estaremos viendo, hay quien no nada más tiene 2 años. Hay quien tiene 3 años, 5 años, 15 años y nunca ha sido sentenciado. Conocí a personas que tienen más de un año y no han comparecido a ninguna audiencia. Hay quienes llevan más de 2 años, 3 años, 5 años y nunca han sido sentenciados. Esto se torna en retroceso. Esta medida cautelar, repito, es contraria a los derechos humanos de nuestra Constitución y va en contra de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Así que, estimados suscriptores, es justo y conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debata una vez este tema. Habíamos estado mencionando los delitos por los cuales amerita la prisión preventiva. En México se conocen varios casos que no los comentaré el día de hoy, pero en México se dan muchísimos casos, más de 92,000 personas con una medida cautelar impuesta de esta naturaleza. Y en la mayoría rebasan los 2 años sin haber sido sentenciados. Entonces, en otro tutorial vamos a ver cómo la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por esta medida cautelar, ya que esta medida cautelar implica privar de la libertad a una persona que ha sido inculpada por algún delito mientras se desarrolla el proceso legal que enfrenta para llegar al juicio y mientras se llega a ese día de la deliberación en que se encuentre de que si es culpable o inocente. Entonces, ¿cómo podemos ir definiendo la prisión preventiva oficiosa? Amigo suscriptor, déjanos tus comentarios en el área respectiva sobre qué opinas de la prisión preventiva oficiosa, ya que ésta se aplica de manera automática por delitos considerados, entre comillas, como graves, porque hay personas que aunque se les ha imputado este tipo de delitos como graves y resulta que la persona es inocente. Resulta que la parte acusadora
solamente inventó aquellos presuntos delitos, solo como para que la persona denunciada, escarmentara tuviera una experiencia pisando la cárcel. Porque si un juez que atiende un caso de homicidio doloso lo considera necesario, podría mandar encarcelar al imputado sin una condena previa. O sea, con la prisión preventiva oficiosa, de inmediato le da una condenación adelantada en la práctica. Los delitos graves citados en la legislación mexicana, para los que la prisión preventiva señala, como se los mencioné en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, son los siguientes. Número 1, homicidio doloso. Imagínense, estimados suscriptores, si alguno de ustedes llega a ser denunciado por los delitos que voy a mencionar en este momento, ténganse en la penosa necesidad de que, y no duden, de que inmediatamente se va a girar orden de aprehensión, sin que sean juzgados, van a ser encarcelados. Esto es doloroso para las personas que son inocentes, de las cuales hay muchas. La mayoría de personas que están en una cárcel son inocentes. Dije la mayoría, no dije todos. La mayoría. Si a ti te acusan de homicidio doloso, dalo por hecho que estarás encarcelado más de 72 horas. Y si bien te va, de 1 a 2 años. Y si mal te va, estarás encarcelado más allá de los 2 años. Y esto es lo que se pretende evitar, de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana. Entonces, centra tu atención en el siguiente delito. Procura que nadie te denuncie por homicidio doloso. Segundo lugar, por feminicidio, por violación, por secuestro, por abuso o violencia sexual contra menores, por secuestro, por robo de casa-habitación, por uso de programas sociales con fines electorales, por trata de personas, por delincuencia organizada, por corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito. Procura que no seas denunciado por ejercicio abusivo de tus funciones, por robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, por delitos en materia de hidrocarburos. Mencioné hace un rato, ya sean petrolíferos o petroquímicos. Procura que no seas denunciado por delitos en materia de desaparición forzada de personas, incluyendo las cometidas por personas particulares, por los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, por delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad, la cual se señala también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La prisión preventiva oficiosa, como ya lo leímos, se encuentra respaldada o validada en la Constitución.
Pero debemos de conocer que también esta tiene límites temporales. Leímos en la Constitución que los imputados no pueden pasar más de 2 años en prisión sin ser sentenciados, a menos que la prolongación de ese tiempo en el centro de reinserción se deba al ejercicio del derecho a la defensa del imputado. Las personas que hayan sido puestas en esta circunstancia y que en 2 años no hayan recibido una sentencia, inmediatamente serán puestas en libertad, sin que eso implique que se continúe su proceso o el uso de otras medidas cautelares. ¿Es necesario que acabemos con la impunidad? Sí, pero también es necesario que el sistema de impartición de justicia no se vea rebasado. Se requiere que cada uno de estos detenidos, cada una de estas personas encarceladas, sean revisadas sus situaciones legales uno por uno. Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan que privar de la libertad a los imputados sin un argumento penal justificado y sin sentencia fomenta la impunidad, porque al tener a un presunto culpable de cierto delito preso, las fiscalías y autoridades reducen la importancia o urgencia de dichos casos. Y de cerca lo he visto. Entorpecen el poder revisar cada uno de estos casos legales de cada persona encarcelada. El debate sobre la prisión preventiva oficiosa contribuye al punitivismo en el sistema penal mexicano. Contribuye también, vean hasta dónde llega la dimensión de la prisión preventiva oficiosa. Contribuye a la violación de derechos humanos. Y no solamente sería lo malo de esa contribución, sino que lo peor es que entorpece los procesos de procuración e impartición de justicia. Pregúntenle a cada defensor público, llamados abogados de oficio. Amigo, si has tenido algún familiar tuyo o algún amigo en esta circunstancia con prisión preventiva oficiosa, podrás cerciorarte. Pregúntale cómo va su situación legal, cómo va su proceso, y te vas a escuchar a muchos de estos detenidos, vas a escuchar que no saben y que desconocen quién sea su defensor público. Y quiero decirte por qué. Esto obedece a que los defensores públicos tienen muchísimos expedientes bajo su responsabilidad, de manera que no les alcanzan las horas de servicio que prestan para poder revisarlos. Y esto, repito, no solamente contribuye a la violación de derechos humanos, sino que lo peor es, entorpece los procesos de procuración e impartición de justicia. La diferencia de la prisión preventiva oficiosa y de la prisión preventiva justificada
es esta, que la prisión preventiva justificada, que es la cual yo opino que debería de solicitarse por una autoridad judicial, es que la justificada no se aplica de manera automática, solo por el tipo del delito, del caso, sino por un análisis muy completo de los riesgos. No es de que nada más alguien le cayó mal a otro y esa persona que tuvo ese coraje contra otra va y lo denuncia y le finca alguno de los cargos que ya he mencionado previamente. Por lo cual, si esa fuera la situación, esa persona debería de estar puesta en libertad inmediatamente. Pero si la situación es de que amerite prisión preventiva justificada porque se vaya a sustraer de la justicia el presunto delincuente altamente potencial, entonces deberíamos estar de acuerdo a que nadie resulte impune. Todos deberíamos estar a favor de la justicia, a favor de la prisión preventiva justificada. Porque la prisión preventiva justificada parte del argumento de que si el imputado conserva su libertad bajo la presunción de inocencia, bueno, pues hay probabilidades importantes de que se fugue, de que los testigos o víctimas estén en riesgo o de que se manipulen las pruebas y que esto afecte a la procuración de justicia. Entonces, es aquí donde debemos de centrar nuestra atención. ¿Qué dice entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hace algunos meses se estuvo, no sé si hace 5 meses, se estuvo debatiendo la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, como los delitos graves que mencioné hace un momento, señalados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo también previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Espero que esta diferencia te pueda servir, estimado suscriptor, entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, ya que se pueden ver con los conocedores de los datos estadísticos sobre la reducción o sobre el aumento de los hechos delincuenciales. Se puede presumir que hasta ahora, en todos estos años en los que nuestro país mexicano ha utilizado la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar impuesta, se puede presumir y deducir en base a los datos que no ha servido, no ha logrado reducir los niveles de inseguridad e impunidad. Digo, si este fuese el objetivo más importante, el objetivo principal, porque todavía una gran parte de la población, todavía una gran parte de la población interna de reclusos se encuentran lamentablemente en esta desventaja. Si tienes algún familiar en esta situación, debería de interesarte qué dice la Corte Interamericana respecto a esta medida cautelar que se encuentra en el artículo 19 de la Carta Magna. Esto lo comentaremos en un próximo tutorial. Así que me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima.